segunda parte para mis estudiantes. Eh, Siguiendo con el tema de la democracia, les quiero conversar un poco sobre la igualdad política. La igualdad política no es algo trivial, sino que es una condición sine qua non para la calidad de la democracia. Una sociedad que margina de manera sistemática a la mitad de la población y que toma decisiones de política pública renunciando a, a los aportes que puede ofrecer esa mitad de la población, eh, definitivamente no puede catalogarse como democrática. Eh, el, Como ya hemos hablado, el reconocimiento del sufragio fue un resultado de una lucha grande, de sacrificios colectivos, de sacrificios personales, de exigencia de las pioneras sufragistas que exigieron el derecho al voto y que se enfrentaron a burlas, a represión, a violencia, y que su persistencia abrió la posibilidad del reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres. Pero definitivamente, a pesar de esos avances formales y de que tenemos constituciones que garantizan la igualdad, incluso se están construyendo leyes antidiscriminación, leyes que garantizan porcentajes y cuotas de participación y mecanismos de paridad. Sigue habiendo grandes brechas, importantes brechas, que deben solventarse para poder hablar realmente de democracia. Como ya les he hablado, el tema de la violencia política es fundamental, su abordaje. El tema de las violencias contra las niñas, contra las mujeres, las violencias en el hogar, las violencias que ocurren contra las mujeres por su condición de mujeres, acompañadas de amenazas, de golpes, de encierros, de chantajes y de otras múltiples manifestaciones. Eh, no lesiona solamente a la persona que recibe esa violencia, sino que erosiona toda capacidad de hacer real la igualdad y la libertad de las personas. El postulado constitucional de que todos los seres humanos son iguales ante la ley eh, se pierde en un sistema que no enfrente este tipo de situaciones. Porque la democracia también se mide por la capacidad de representar las diversidades que se dan a lo interno de las poblaciones y cómo opera la igualdad, cómo opera la equidad, cómo opera la garantía, la obligación principal del Estado de garantizar derechos para las mujeres que están en condiciones de opresión, sea de cualquier índole que sea. Y también la necesidad de mirar la diversidad que hay a lo interno de esos grupos poblacionales que están en condición de discriminación, porque posiblemente no es lo mismo cómo se vive la discriminación en la ruralidad, en la afrodescendencia, en la migración, en las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, las personas con discapacidad, que van a enfrentar obstáculos diferentes y particulares. Entonces, la política de igualdad debe reconocer estas interseccionalidades si realmente quiere construir una verdadera democracia, porque no se reduce la democracia al ejercer el derecho al voto o a ocupar cargos públicos. Incluye
otras múltiples dimensiones que hemos estado conversando en el transcurso de nuestras clases. Y también ahí volvemos a ese punto crucial que significa la formación, el poder que ustedes como docentes tienen con tantos estudiantes pasando por sus aulas por tantas horas, todos los días de la semana, de lunes a viernes. En consecuencia, la educación tiene que incluir la perspectiva de género desde temprana edad, enseñar derechos, enseñar mecanismos de participación, enseñar historia de las luchas por la igualdad, enseñar cómo construir y cómo accionar desde herramientas colectivas, porque una ciudadanía informada y crítica es la mejor garantía para hacer valer una democracia inclusiva. Y ahí es importante señalar el papel de los hombres, porque trabajar por la igualdad, hablar de igualdad, no es un tema de mujeres, es un tema de toda la población, porque es una cuestión de justicia, es una cuestión de bienestar colectivo, y esto requiere el compromiso de toda la ciudadanía. Y tenemos que mirar cómo seguimos educando a los hombres y a las mujeres. Porque, ¿por qué importa que las mujeres participen en la vida democrática y cómo eso nos afecta a todas y todos? Si la democracia significa decidir en conjunto sobre lo que nos interesa, sobre las leyes, las normativas, el uso de los recursos, la definición de prioridades, y la mitad de la población no está representada, definitivamente las decisiones quedan empobrecidas. Entonces, desde ahí es un tema que tenemos que aprender y trabajar de una manera diferente. Quiero pedirles, por favor, que puedan reflexionar sobre estas 2 grabaciones que les estoy enviando y desde ahí construir muy brevemente unos 3 párrafos que puedan arrojar ideas de cómo ustedes trabajan en sus aulas con sus estudiantes, la información sobre derechos y mecanismos de participación, cómo se puede trabajar con estudiantes para no normalizar la violencia, el acoso, la subordinación, cómo podemos construir dinámicas que propicien y permitan escuchar las diversas voces que tengo en el aula y generar espacios de participación para quienes suelen quedarse más silenciados, y que desde ahí podamos construir una idea de cómo se puede trabajar en el aula una democracia más justa. Porque y cómo vemos la participación de las mujeres en todos los niveles, cómo se construyen leyes que respeten paridad, protección contra violencia, políticas de cuidado, cómo construimos normativas que propicien transformación en las prácticas cotidianas para educar hacia la igualdad, cómo desde la escuela podemos fomentar esos valores y podemos contribuir a generar una ciudadanía más inclusiva y responsable.